Síntesis. Levi continúa así en sus 10 lecciones sobre la Cábala. La idea expresada por medio de los números y de las letras son una realidad incontestable. Esta idea se conecta y concuerda como los números mismos. Se continúan lógicamente de uno a otro. El hombre es hijo de la mujer, pero la mujer sale del hombre como el número de la unidad. La mujer ilumina la naturaleza. La naturaleza revela la autoridad, crea la religión que sirve de base a la libertad, y se somete al hombre maestro de sí mismo, y del universo, etc. Procúrese un mazo de tarot y dispóngalo en 2 series de 10 cartas alegóricas numeradas del 1 al 21. Verán todas las figuras que aclaran las letras. En cuanto a los números del 1 al 10, encuentran la explicación, repetida 4 veces, con el símbolo del bastón, o cetro del padre, la copa de las delicias de la madre, la espada o las luchas del amor y el dinero o la fecundidad. El tarot está en el libro jeroglífico de los 32 senderos, y su explicación breve se encuentra en el libro atribuido al patriarca Abraham que se llama Sefer Jezira. El sabio, Kurt de Hebelin, intuyó primero la importancia del tarot, que es la gran llave de los jeroglíficos hieráticos. Se encuentran los símbolos y los números en la profecía de Ezequiel y de San Giovanni. La Biblia es un libro inspirado, pero el tarot es el libro inspirador. Así es también llamada, la rueda de la vida, el tarot, y Torah. Los antiguos Rosacruces lo conocían y el Marqués de Susset habla en su libro sobre los iluminados. Kurt de Hebelin había visto en las 22 llaves del tarot la representación de los misterios egipcios, y atribuye la invención a Hermes, o Mercurio Trismegisto, que fue también llamado Taut, o Tot. Es cierto que los jeroglíficos del tarot se encuentran en antiguos monumentos de Egipto. Lo cierto es que los signos de este libro, trazados en complejas sinopsis sobre estelas, o planchas de metal similares a la tabla isíaca del Bembo, eran reproducidas separadamente en piedras grabadas o en medallas que, más tarde, serían convertidas en amuletos y talismanes. Se separaban así las páginas del libro infinito en sus diversas combinaciones, para reunirlas, transportarlas y disponerlas de un modo siempre nuevo, para obtener los oráculos inagotables de la verdad. Interpretar el verdadero significado de los arquetipos puede ser arduo. Y dar una unívoca interpretación no influenciada por las propias creencias, puede ser arduo e igualmente complicado. Así, muchos se han aventurado en la interpretación simbólica de los arquetipos, en la que muchas similitudes pueden ser erradas, y se comprende cómo no es posible, en realidad, representar un arquetipo con un símbolo. Donde esta imprudencia se cometió, surgen las diferencias. Para darse cuenta es suficiente comparar esta tabla de los 22 senderos, con la interpretación del rabino. Ver la tabla de los 22 senderos. Esta errada interpretación se verifica, porque el arquetipo construye una sensación. La sensación da origen a un símbolo, que se representa con un diseño. Ahora, la sensación puede remontarse al arquetipo de partida, sin temor a errores. Pero se comprende rápido que si analizamos la última tabla, y tomamos la correspondencia entre la letra hebraica y su significado, se trata de palabras que no coinciden con las sensaciones. Por ejemplo, la letra Kop corresponde a luz. Pero luz no es una sensación. En realidad luz no es una sensación sino que el arquetipo da una sensación, que proporciona la imagen de la luz en nuestro cerebro. Por lo tanto, una imagen no es una sensación. Retornar al arquetipo no es fácil, porque ver la luz es diferente según cada cultura. El verdadero sentido que corresponde a la letra Kop no es luz, sino es percibir la sensación de la luz, y reflexionar sobre lo que se está experimentando. La confusión, de hecho, es grande cuando nuestra cultura intenta interpretar los arquetipos. Los arquetipos no deben interpretarse, deben ser percibidos. Un ejemplo de este tipo de confusión lo tenemos en la tabla anterior y en la siguiente, donde decenas de culturas buscan insertarse para encontrar un hilo común que lleve a la interpretación de los arquetipos. Repito. No se interpretan los arquetipos pero están para proporcionar la interpretación. Es a través de ellos que se interpreta el universo, y no al contrario. En realidad nosotros trabajamos cotidianamente con los arquetipos, pero es nuestro inconsciente el que lo hace sin decir nada, totalmente en background, si así se puede decir. Los operadores geométricos, y la visión geométrica del universo de Platón. La matemática es un óptimo lenguaje científico, altamente especializado. Puede describir muy bien las variables de la realidad virtual universal. Esto es, las cosas que cambian. Mientras que no es capaz de describir la realidad real. Es decir, lo que permanece siempre igual a sí misma. Mientras que las cosas que cambian pueden ser tantas, aquellas que permanecen siempre igual a sí mismas es una sola. Es la realidad real, y obviamente no puede existir sino una sola. En realidad, si la realidad real fueran dos, entre las dos realidades estaría la no realidad. Pero como la no realidad no es, la realidad real será una sola. Aparte de los espacios de Hilbert, existen solo 4 operadores geométricos fundamentales que permiten simular las variaciones, movimientos, que un objeto puede experimentar en nuestro universo.
Está bien recordar que el cambio de un objeto corresponde a un cambio de información. Por eso los 4 operadores que describen, dibujan, el cambio de un objeto, o mejor, su variación fundamental, representan un lenguaje. Si expresamos este lenguaje con la geometría, diremos que existe la rotación de un lugar de puntos alrededor de un eje. La traslación de un lugar de puntos lejos de un eje. La contracción de un lugar de puntos alrededor de un eje. La inversión de un lugar de puntos sobre un eje. Estos operadores geométricos son válidos para 3 ejes: energía, espacio y tiempo. Así, en nuestro universo hay en total 12 posibilidades principales de modificar una información virtual. También existen otras operaciones. Las 3 primeras anteriores cambian de signo, esto es, la antirotación, rotación en sentido opuesto, de un lugar de puntos alrededor de un eje. La antitraslación, traslación en sentido opuesto, de un lugar de puntos lejos de un eje. La expansión de un lugar de puntos alrededor de un eje. Ellos, que en total son 7, se consideran para los ejes de energía, espacio y tiempo. Y constituyen un total de 21 operadores arquetípicos. Existe, en realidad, una sola posibilidad de inversión de un lugar de puntos sobre un eje, porque de un objeto cualquiera es posible tener una sola imagen especular, no 2. Resumiendo, en pocas palabras, no existe el antioperador de la inversión de un lugar de puntos, mientras existan los antioperadores de los otros 3 operadores. Obviamente queda excluido de estos 21 el operador número 22, la inmovilidad, falta de variación, que está compuesta también por la suma algebraica de todos los otros. Este último operador sería simbólicamente representado como el arquetipo de todos los arquetipos. De esta disquisición geométrica aparece claro que en realidad los principales arquetipos, son 12 más 1. Esto es, los primeros 4, aplicados a 3 ejes fundamentales. Los otros son solo variaciones de signo, y sí, así se puede decir de un arquetipo original, causante de la existencia del dualismo en el universo virtual en el que estamos inmersos. Una de las características fundamentales de la virtualidad es la presencia del dualismo. Que no es otra cosa que una representación de la apariencia, no una realidad física. Es sobre este punto en que se basa el error cometido por algunos de considerar 12 arquetipos en lugar de 21, o viceversa, como veremos después. El verdadero significado de los números 12 y 21, depende del dualismo universal, que es el único responsable de esta aparente ambigüedad que, sobre todo en el mundo esotérico, ha confundido las ideas de quienes intentaron una racionalización de esta materia. Si el significado profundo del arquetipo está presente dentro de nosotros, no debemos buscarlo en los libros porque se presentará cuando lo busquemos. Parece que poniéndonos a reflexionar, se puede conseguir, independientemente de la cultura de cada uno, siempre la misma concepción del arquetipo. Por ejemplo, Platón geometriza arquetípicamente el espacio a través de la utilización de las formas puras de la geometría euclidiana y el resultado es, por lo menos, desconcertante incluso para los matemáticos actuales. Los sólidos platónicos. Platón sostiene que el universo puede ser descrito a través de formas geométricas simples, de las que derivan todas las otras. Nosotros las llamaremos plantillas, modelos. En particular, 4 sólidos geométricos representarían los 4 elementos alquímicos fundamentales. El primer sólido en ser considerado por Platón es el tetraedro, que representaría el fuego. El segundo sólido que Platón toma en consideración es el octaedro. La segunda figura se forma de los mismos triángulos. Se unen 8 triángulos equiláteros, y se obtiene un ángulo sólido a partir de 4 ángulos planos. Y al obtener 6 de tales ángulos se completa el segundo cuerpo. Esta segunda figura del aire, es el octaedro. El tercer sólido a continuación, está formado por 120 triángulos ensamblados y por 12 ángulos sólidos, rodeados a la vez de 5 triángulos equiláteros planos, y con 20 triángulos equiláteros por base. Esta tercer figura, la del agua, es el icosaedro regular. Y como cada cara es un triángulo equilátero compuesto de 6 triángulos rectángulos escalenos, el icosaedro resulta así compuesto de 120 elementos. De manera similar al octaedro de 48, y al tetraedro de 24. Como se puede notar, el triángulo rectángulo escaleno constituye la base de las 3 figuras descriptas. Lo que explica por qué fuego, aire y agua pueden generarse uno al otro, mientras que no puede ser así con el cuarto elemento, la tierra, a la que se le atribuirá como base la figura del triángulo rectángulo isósceles. Pero el triángulo isósceles generó la naturaleza de la cuarta especie. Esta cuarta figura, que representa la tierra, es el cubo. Componiéndose de 4 triángulos isósceles, con los ángulos rectos que se juntan en el centro, de modo de formar un cuadrado. 6 de estos cuadrados se conectan entre sí, formando 8 ángulos, cada uno de los cuales deriva de la combinación de 3 ángulos planos rectos, y la figura del cuerpo resultante deviene cúbica, con una base de 6 tetrágonos equiláteros planos.
Es importante el pasaje del Timeo 11-12, en el que son descritas las razones asociadas entre la forma y la especie, y sus posibles modos de transformaciones recíprocas, ya que representa uno de los más significativos paradigmas de las figuras en la ciencia. Y a la Tierra le damos la figura cúbica, porque de las 4 especies, la Tierra es la más inmóvil, y de los cuerpos, el más moldeable. Y es sobre todo necesario que tal sea el cuerpo que tiene la base más sólida. Ahora, de los triángulos puestos al principio es más sólida naturalmente, la base de aquellos que tienen lados iguales que la de aquellos que tienen lados desiguales. Y en cuanto a las figuras planas que componen cada una de las clases de triángulos, el tetraedro equilátero, tanto en las partes como en el todo, está necesariamente más firmemente asentado del triángulo equilátero. Y después al agua, la forma menos móvil de las otras. Y del aire la intermedia. Y así el cuerpo más pequeño al fuego, el más grande al agua, y el intermedio al aire. Y además el más agudo al fuego, el segundo por agudeza al aire, y el tercero al agua. De todas estas formas, la que tiene el menor número de bases, es la más móvil por naturaleza. Porque es la más afilada, y en cada una de sus partes la más aguda de todas. Y es también la más ligera, siendo construida por el menor número de las partes iguales. Así la segunda tiene en segundo grado todas estas cualidades, y en tercer grado la tercera. Sea pues conforme a recta y verosímil razón. La figura de la pirámide elemento y germen del fuego, decimos la segunda por generación a la del aire, y la tercera a la del agua. Y todos estos elementos debemos concebirlos así pequeños, que ninguna de las partes simples de alguna especie puede ser vista por nosotros por su pequeñez. Pero reuniéndose muchas juntas, se ve su masa. En cuanto a las relaciones de los números, de los movimientos y de las otras propiedades, el demiurgo, después de haber ejecutado estas cosas con exactitud, hasta que lo permitió la naturaleza de la necesidad espontánea o persuadida, colocó por todas partes la proporción y la armonía. La tierra encontrándose con el fuego y fundida por la agudeza de él, se trasladaría aquí y allá. Porque no podría nunca pasar a otra especie. Pero el agua, disgregada del fuego y también del aire, puede darse que, recomponiéndose, resulte un cuerpo de fuego o dos de aire. Y si el aire está en disolución, de los fragmentos de una sola de sus partes, pueden nacer dos cuerpos de fuego. Y viceversa. Dos cuerpos de fuego se recomponen en una sola especie de aire. Y si el aire está excedido por 2 partes y medio de aire, se compondrá una parte entera de agua. Todo esto resulta comprensible teniendo en cuenta que, con el número de caras del icosaedro, forma del agua, es posible componer 2 octaedros, forma del aire, y un octaedro, forma del fuego. Y además que con las caras del octaedro, se pueden componer 2 tetraedros. Quedaba una quinta combinación, y el demiurgo la utilizó para decorar el universo. De esta quinta figura nada más, se lee en el Timeo. El dodecaedro está asociado entonces a la imagen del universo entero, origen de la quinta esencia, e imagen de la perfección, ya que más que los otros poliedros regulares, según la teoría pitagórica, se acerca a la esfera. La idea de que esta figura, es aquella que más se acerca a la perfección por la mayor aproximación a la forma de la esfera, es sinónimo de perfección y verdad. Ya que, siempre es igual a sí misma desde cualquier punto de vista que se la observe. Es, en efecto, utilizada por Platón en el diálogo del Fedón, 11 11 c. Por lo tanto también Platón cree arquetípicamente, que el universo es representado utilizando el número 12. ¿Cómo evitar cometer errores? Un arquetipo, a través de la emoción, produce diferentes símbolos, todos los cuales, surgidos del mismo origen, tendrán el mismo significado. Así cada símbolo dará, a través del color, imágenes diversas, las que a su vez, producirán diferentes fonemas. Es así fácil demostrar que, cualquiera sea el resultado fonémico final, él, si volvemos hacia atrás, proporcionará uno y solo un símbolo que a su vez, dará uno y solo un arquetipo de partida. Para dar un ejemplo clásico de nuestros días, existen una centena de crop circle, trazados en los campos de granos ingleses a los que nadie sabe darle una explicación. Si bien los crop circle, auténticos deberían tener todos un solo significado. Serían símbolos que vendrían ser representados por diferentes diseños, pero todos con un único arquetipo inspirador. Centenas de glifos que significarían una sola cosa. Aunque en principio, el mismo fonema pudo crear millones de expresiones verbales, todas tienen el mismo significado inconsciente. Esto es, se leen desde el inconsciente como si tuvieran el mismo significado. El mismo arquetipo se transforma en cada persona, y dependiendo de la cultura personal, en diferentes símbolos. Cuando, partiendo de la verbalización, se intenta recorrer el camino inverso a la búsqueda del arquetipo original, interviene la propia cultura cometiendo un error nuevamente. Para mayor claridad doy un ejemplo práctico. Partamos de un arquetipo que deba dar idea de energía, y admitamos lo que él desarrolla en el sujeto, la formación de un color. El amarillo, color del sol y de la llama. Si volvemos hacia atrás, a la visualización de la llama ícono, al simbolismo, puedo decir que la llama recuerda el calor. En este punto interviene la experiencia del sujeto, el que, dependiendo de los recuerdos que tenga, asociará la llama a la familia.
al hogar fogón doméstico, a la vez en que ha sufrido una quemadura, al momento en que tuvo fiebre, a la vez en que ha visto al Espíritu Santo, y así, sucesivamente, perderá la huella para regresar al arquetipo generador. El error evidentemente, viene como consecuencia del recuerdo de las propias experiencias, las que son estrictamente asociadas a las imágenes recordadas. Atención. No es la imagen recordada retrotrayéndose que trae a los arquetipos, pero sí la sensación experimentada la primera vez, durante la visión o visualización de la llama. Es necesario que el sujeto se remita a las mismas condiciones en las que el arquetipo le proporcionó la imagen de la llama y es necesario que reviva las sensaciones que ha experimentado cuando vio la llama. No es de hecho importante el icono de la llama percibida o recordada, pero la sensación evocada por el icono corresponde al símbolo que la ha formado. La imagen es un subproducto del arquetipo, pero la emoción es lo más cercano al arquetipo mismo. Es el primer subproducto del arquetipo y lo más similar. La reevocación de la sensación produce dentro de nosotros un efecto inmediato que reproduce el mismo estado de ánimo que ha sido provocado la primera vez que la llama apareció en nuestra mente, que nos devuelve a las mismas condiciones y haciéndonos así revivir la sensación, y, permitiéndonos formarnos una opinión sobre lo que pasó y por qué. En términos prácticos, cualquiera que mire el diseño de un crop circle, no debe mirar el diseño en sí. No dirá nada relacionado con su experiencia de vida. Debe poner atención a la sensación que experimenta cuando mira el glifo. ¿Qué piensa? ¿Qué vive dentro de sí? ¿Qué sensación tiene? Esa sensación lo llevará a la verdadera fuente, a la verdadera respuesta y al verdadero significado del crop que está mirando. Croisset, conocido personaje suizo dotado de una fuerte capacidad paranormal, cuando colaboraba con la policía para encontrar cadáveres de personas desaparecidas teniendo simplemente en su mano un objeto de ellas, experimentaba aquella sensación. La sensación lo ponía en contacto directo con el mundo de los arquetipos, esto es con el verdadero modo de ver la realidad real, de la que depende la realidad virtual. Sin necesidad de incomodar a los videntes debería decir que la mayor parte de nuestros verdaderos científicos son videntes porque han probado la sensación cuando han estado por descubrir algo nuevo. Entonces, decir que para llegar a un descubrimiento, por grande o pequeño que sea, fue el estudio, el trabajo experimental, no es cierto. Se trata de otra cosa. De poner en contacto el propio ser con el universo. Se trata de vivir la sensación que algo provoca dentro de nosotros. Si este proceso es correctamente conducido, se comprende qué es lo que ha provocado la sensación. Es decir, se pone en sus manos un trozo del universo. La utilización de los arquetipos y el conocimiento de los símbolos que surgen de él son la base de la comprensión del todo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, si conozco los arquetipos, si conozco también el tipo de símbolo que surge de él, puedo interpretar correctamente la matriz de partida. Analizando el comportamiento. Si alguien me agrediera verbalmente, debo comprender lo que ha hecho dispararse la agresión verbal. Porque así podré comprender qué ha fastidiado a mi interlocutor a nivel inconsciente, sin enredarme por una banal agresión verbal, que aparece totalmente inmotivada, y fuera de lugar. Por esto, a nivel de la programación neurolingüística, debo verificar cómo el interlocutor que está enfrente de mí, se ha movido, tratando de ver qué movimientos ha hecho su cuerpo. Sus movimientos son imaginarios, y él es como una marioneta en manos de un titiritero que mueve los hilos. Los hilos son movimientos del inconsciente, y parcialmente controlados por el subconsciente. Debo conseguir transformar sus movimientos que son diseños en el espacio, en símbolos. Y comprender qué arquetipos han dado vida a tales símbolos. Solo así, sabré que quería comunicarme el interlocutor realmente, independientemente de lo que se ha dicho, y sabré aquello que ni siquiera él llega a comprender de sí mismo. El símbolo gráfico, el movimiento, el sonido o el color que son comunicados, deben ser leídos arquetípicamente. Pero, ¿cómo hacerlo? Muchas culturas tienden inconscientemente a simbolizar los arquetipos a través de la forma. Este proceso, por un lado, es una banalización del concepto de arquetipo, y por otro muestra que una relación entre símbolo y forma existe verdaderamente, y que la relación entre arquetipo y símbolo es de tal manera inconsciente, que supera cualquier barrera cultural. Para dar un ejemplo banal, la cultura Reiki considera los arquetipos de la personalidad en número de 12, y los define a través de formas precisas. 1. Inocente. 2. Huérfano. 3. Guerrero. 4. Ángel custodio. 5. Amante. 6. Buscador. 7. Destructor. 8. Creador. 9. Soberano. 10. Mago. 11. Sabio. 12. Loco. De los cuales seguidamente se muestran algunas elaboraciones gráficas. En el libro titulado, Despertar el héroe, dentro de nosotros. 12 arquetipos para encontrarnos a nosotros mismos. De Carol S. Pearson, editorial Astrolabio, dice que dentro de nosotros hay 12 imágenes, las que son activadas en varios momentos de nuestro camino psicológico y a los cuales corresponden modos de pensar, de ver el mundo, de comportarse.
Comprender esto significa aferrar los límites y posibilidades de los propios modelos del mundo y de la propia identidad, y comprender mejor en las relaciones personales, enfrente de quienes estamos. A través de estas imágenes, la grafología tiene la capacidad de analizar las personalidades humanas fundamentales. ¿Cuáles son estas imágenes? Las habituales. El inocente, el huérfano, el guerrero, el ángel custodio, el buscador, el destructor, el amante, el creador, el soberano, el mago, el sabio y el loco. Para otro tipo de cultura, escuela de ascensión global, las cosas serían de modo diferente. Existen 18 hologramas o arquetipos que caracterizan a la humanidad en su conjunto. Cada persona incorpora en sí, a partir del nivel 3000, aquel holograma particular que caracteriza en modo particular la propia persona. Cada holograma caracteriza una particularidad humana. En realidad, cada persona tiene un holograma en particular, y todos los otros, como hologramas secundarios en un orden preciso. Durante la ascensión se incorpora primeramente un holograma y después, una vez completada la incorporación del propio holograma principal, se incorporan lentamente los otros hologramas, de modo de desarrollar seres humanos siempre más perfectos y completos. Tales hologramas permiten incorporar de manera verdadera y pura las características asociadas a ellos que de cualquier modo cada uno de nosotros tiene ya en sí, pero que no son expresadas de manera completa y pura. He aquí, los 18 hologramas y las respectivas características principales. Nadie sino Dios y nosotros mismos puede saber con certeza nuestro holograma, aunque dicho holograma sea fácilmente reconocible por las personas que conocemos bien. Los números dados a los distintos hologramas son solamente por comodidad. No hay ningún orden de importancia. Los 9 primeros hologramas están conectados a la energía femenina, y los 9 restantes están relacionados a la energía masculina.